El objetivo que yo me había planteado en la charrada era sobre todo un objetivo de tipo ideológico, es decir, ahora actualmente dentro del anarcosindicalismo nadie habla de ideología. No sé si es porque no saben, o porque no sabemos, o porque no le interesa a nadie, o no le interesa a la gran mayoría. Pero es fundamental dentro del anarcosindicalismo hablar de ideología para conocerlo. Como mínimo tener un bagaje, aunque sea poco extenso, pero sí explicativo. Después tenemos que entender todas las transformaciones que poco a poco se han ido produciendo en el anarcosindicalismo a partir de lo que podríamos decir después de la dictadura de Primo de Rivera. Transformaciones ya que vienen ya dadas, ya desde el Congreso del 19, pero que vienen ya dadas muy anteriormente, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, aquí yo tengo un documento que se lo enseño, porque siempre me gusta enseñar documentos, que es un documento del año 20, este es el original, es un original del año 20, que es un documento que nos habla sobre el anarcosindicalismo en el año 20, de cómo funcionaba, qué estructura orgánica tenían y a qué aspiraban, ¿no? Está firmado por diferentes federaciones, por el secretario general del Comité Regional Catalán, Salvador Seguí, y por los delegados de sindicato de ramo, de ramo que ya estaban constituidos a partir del año 19, de la Federación Local de Sindicatos, es decir, cómo se elegían los comités y la forma de elegir. Eso ya lo explicaré después. Después, tenemos que tener en cuenta que el anarcosindicalismo era una organización de masas, es decir, que no eran 25-30, 40-50 o un comité ejecutivo, era una organización de masas. En Cataluña nada más había dos tipos de organizaciones de masas. Uno era el movimiento obrero, que era la CNT, y otro era la Lliga, que aglutinaba, podríamos decir, lo que ahora podríamos decir convergencia, algo parecido a la convergencia. Todo lo demás, Esquerra Republicana, partidos comunistas, la UGT, eran minoritarios, pero muy minoritarios, especialmente lo que podríamos llamar partidos de corte marxista, eran muy minoritarios y prácticamente inexistentes, y en la mayoría de los casos se incrustaban dentro del movimiento obrero en general. Dicho esto, me gustaría también decir la interpretación que se ha dado desde diferentes ámbitos al anarcosindicalismo, ¿no? Cuando se ha hecho la historia del anarcosindicalismo, a excepción de los abueletes o de la gente de más edad que vivió aquella época, que han hecho sus memorias, o José Perax, que precisamente es el que ha hecho una ampliación un poco más extensa y ha tocado una serie de temas, la mayoría de los estudios que hay, la mayoría de los, podríamos decir, de los análisis que se han hecho o se han hecho bien en la universidad o bien por parte del poder político o de los novelistas. Incluso ha habido novelistas que se han dedicado a hacer tortura del anarcosindicalismo. El último que tenemos es sobre el caso Escorza, hecho por el señor Alzamora, que ha hecho una novela sobre este tema, ¿no? Utilizando mucho la ciencia ficción y sin basarse prácticamente en ningún tipo de documentación, ¿no? Refiriéndose más a lo que han escrito otros que a lo que han investigado él. Desde la universidad, sobre todo desde la Universidad de Barcelona, desde la Universidad de Madrid, como incluso desde la Universidad de Zaragoza y otro tipo de universidades, el anarcosindicalismo ha sido un tabú. Ellos no han tratado el anarcosindicalismo remeneando papeles, es decir, yendo a los archivos, investigando y buscando papeles y confrontando planteamientos. Se han dedicado, como siempre, de oídas, hablando con un político, hablando con otro, hablando con uno que había estado en aquella época pero que había tenido un cargo político, o hablando con otro que tenía otro tipo de cargo político, pero siempre hablando con los rivales o entrevistando a los rivales de la CNT, y cuando se hacía alguna entrevista, podéis mirar las entrevistas que hay hechas en la historia oral sobre militantes de la CNT, en la mayoría de las cosas, la mayoría de las veces se cogía simple afiliados de la calle y se les preguntaba por una serie de cuestiones un poco complejas que ellos, por la razón que fuera, porque no tenían en aquellos momentos o no habían tenido ninguna militancia importante del sindicato o ninguna autoridad dentro de la organización confederal, las respuestas que daban eran de tipo muy ambiguo. Y esa es la historia que tenemos actualmente dentro del movimiento obrero. Leyendo muchos de los libros que hacen,
o que han hecho, te puedes encontrar, por ejemplo, que cuando tratan la trayectoria de la CNT desde el 30 al 36, se basan en muchas ocasiones diciendo es que la organización confederada del movimiento obrero está disminuyendo, está perdiendo activos, cada vez es más minoritario, porque la acta de tal congreso, la acta de tal pleno o otro tipo de documentación interna nos dicen que si por ejemplo en el 31 tenían 400.000 afiliados, en el 36 tienen 136.000 afiliados y se quedan tan panchas, sin hacer un análisis por qué se produce ese descenso brutal, que es, podríamos decir, de más de 250.000 afiliados, en un tiempo récord de 3-4 años, y no dan ninguna respuesta. Es decir, no van a buscar la documentación y en esa documentación comprobarán que durante el periodo, ya a partir del año 32, se clausuran muchos sindicatos. Es decir, que vayan a lo que podríamos decir el boletín de la provincia y verán la cantidad de sindicatos que están clausurados. Entonces, si los sindicatos están clausurados, no pueden recoger las cotizaciones. Por mucho que el Congreso del 31 creara los comités de barriada para recoger cotizaciones en casos de clandestinidad, les es difícil recoger las cotizaciones que se estaban recogiendo cuando los locales estaban abiertos. Entonces, ese planteamiento ellos lo pasan por alto. El segundo planteamiento, cuando hacen el análisis sobre diferentes funcionamientos orgánicos, se remiten a los que hay en los congresos o en los comicios. Es decir, a los que están, no a los que son. Hay muchos sindicatos que no van, por mil razones, o porque están clausurados, o porque algunos militantes los tienen en la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se están refiriendo simplemente a la cotización que está aportando en aquellos momentos la organización, pero la organización que aún está legal, es decir, los sindicatos que están abiertos. Y en otro aspecto, por ejemplo, no hacen un análisis de lo que son las específicas, porque tendrían que decir, si el movimiento obrero anarcosindicalista está en decadencia, las específicas están a punto de desaparecer. Y vemos que tanto la FAI, como las juventudes, como los ateneos, como incluso después, posteriormente, mujeres libres, están creciendo. Por tanto, es una contradicción el planteamiento de por un lado se está perdiendo afiliación y por otro están creciendo. Y lo que no acabo de entender es que si se pierde tanta afiliación, si perdemos tanta afiliación, en algún lado estará esa afiliación. Entonces, si vamos a mirar a los sindicatos de la garrafa, como se los llevaba en aquella época, que es el libre, vemos que no crece, al revés, cada vez son menos. Y si vamos a mirar a la UGT, en el 36 tiene 9.000 afiliados. Por tanto, ¿dónde están esos 250.000 cotizantes? En algún sitio estarán, que están en casa, esperando que les toque la lotería o algo parecido. No, simplemente están organizados. Lo que pasa es que las cotizaciones no se llevan a los comités porque no se puede hacer. Porque hay dos razones fundamentales. La primera, que es la clandestinidad o semiclandestinidad que están, y la segunda, la cantidad de presos, cada vez más presos gubernativos, que la organización va generando debido a los levantamientos, revoluciones que va creando desde el periodo 32 hasta el 34. Y eso cuesta un dinero, por tanto las cotizaciones se desvían para mantener familias, para mantener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, nuestros historiadores en ese aspecto no han dicho ni mu. ¿Por qué? Porque sencillamente no han investigado. Porque lo fácil es consultar con los que habían tenido poder en aquella época y tenían, pero claro, los que habían tenido poder en aquella época, lo único que hacen es decirlo por les interesa a ellos. Terminado esto, vamos a lo que era la reorganización de la CNT. La CNT se suspende en el año 24 porque consideran, algunos sindicatos de la CNT continúan funcionando con un nombre cambiado, porque recordemos que en la CNT muchos de los sindicatos tienen nombres particulares como sociedades obreras, asociaciones de productores, etc. Entonces hay algunos sindicatos que se mantienen totalmente constituidos y funcionando como sindicatos autónomos, otros sindicatos entran en el libre y otros sindicatos quedan clausurados. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, cuando se produce la reorganización de la CNT, vemos
que muchos de los sindicatos autónomos o sindicatos del libre, a partir del año 30 ya mes de julio, agosto, pero sobre todo a partir del 31, cuando ya hay una legalización, cuando ya hay un acuerdo de implantación de la República, pasan íntegramente a la CNT con las sillas en cuelgues. Y en esto he traído algún papelote. Por ejemplo, aquí tenemos, os lo voy a enseñar porque esto es real. Es decir, tenemos un libro de actas de la sección de electricistas de la CNT del 9 de julio de 1930. Es decir, en este libro de actas vemos que se van celebrando las actas, que hay un comité, y cuando llegamos al año 31, aquí llegamos al año 31, vemos que en este libro de actas se plasma el sindicato del libro, el sindicato de autónomo, y en una asamblea se elige una nueva junta y se ingresa íntegramente en la CNT. Es decir, son documentos oficiales que existen, pero que en muchas de las ocasiones, por la razón que sea, o se interpreta malamente o no se quieren tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, del sindicato del metal, pero es que aquí tenemos, por ejemplo, el del sindicato de la construcción. Pero es que, además, miramos aquí, en estas actas también, y podemos ver que, por ejemplo, en el sindicato del textil pasa igual. Aquí lo tenemos, sindicato de la industria de obreros del arte, fabril y textil de Barcelona y su radio. En el año 1930 está organizado, pero está organizado como sindicato autónomo. Y entonces, a partir del año 31, quiere decir, el 5 de mayo de 1931, el sindicato entero pasa a nombre de la CNT y se elige una nueva junta. Si veis, bueno, después se puede consultar, algunos nombres de la antigua junta vuelven a entrar en la nueva junta, en la junta administrativa del sindicato, lo que demuestra que el movimiento obrero siempre estaba organizado. Lo que pasa que por razones de clandestinidad, pues seguramente se llamaba de una manera o se llamaba de otra. No es que hubiera desaparecido, sino que estaba en su momento. Dicho esto, pues vamos a ir, yo creo que al comicio más importante que se va a celebrar en 1931, que va a ser el famoso congreso que se celebrará en Madrid desde el 11 al 16 de junio de 1931, donde se va a plantear todo un programa ideológico que luego, y eso lo digo ya con tiempo, que luego se va a plasmar durante la Guerra Civil. Es decir, muchas de las realizaciones, como son las colectivizaciones, los tipos de organización, las federaciones de industria, la normativa orgánica, ya se va a discutir en más de un 60% en el Congreso de 1931. En este congreso podemos ver que los acuerdos que se tienen, espera que busco. En primer lugar, cuando comienza el congreso, si sabéis, la normativa orgánica de la CNT de aquella época decía que nada más podrían representar a la CNT, eso venía ya desde tiempos inmemorables, militantes que no tuvieran ningún compromiso político, es decir, que no fueran concejales, que no fueran diputados, que no tuvieran un cargo de tipo político, porque consideraban que si había gente que representaba al sindicato y tenía dos actividades, al final siempre hacía la actividad política. Es decir, para ser miembro de un comité o tener una representación sindical, era necesario no pertenecer a un partido político. Y en el propio Congreso podemos ver que el acuerdo que se toma en el propio Congreso va dirigido en ese aspecto. Y dice, en su punto número 1, cualquier adherente a un sindicato que desempeñe cargo en la sección correspondiente, en la Junta de Sindicato, en un comité confederal o en cualquier otro organismo adherente a la Confederación y presente su candidatura para concejal, diputado provincial o diputado a Cortes, se le considerará dimisionario automáticamente y sin excusa de ninguna clase. Es decir, ya no hacía falta ni convocar una reunión de sindicato, de asamblea, que diga de sección sindical o de comité de fábrica,
ya el propio Congreso había acordado, cualquiera que se presentara a político quedaba fuera de la representación de la CNT. Y hay un caso importante, en este caso, que podemos ver la intervención de un militante de la talla de Pestaña, que luego terminaría creando un partido político que va bien por razones personales que se pueden discutir en su momento, y ante el tumulto que se montó, porque había una serie de delegados que venían por el Partido Comunista como representantes con acta de su sindicato para representar a la CNT. Sabéis que el Partido Comunista en el año 30 creó un comité de reconstrucción de la CNT, que nada más funcionó en Sevilla y algún alrededor por allí, con la intención de reconstruir la CNT, pero para controlarla desde la Tercera Internacional. Esto fue un fracaso, entonces quedaron algunos con la intención pues, de continuar, podríamos decir, lo que era su labor. Entonces, aquí el amigo Pestaña nos dice, después del tumulto que se ha armado en la sala, dice: es una cosa indigna de la Confederación, es una cosa indigna de una asamblea, lo que está pasando aquí. 600 hombres echándose encima de un individuo que legalmente, ateniéndose a las resoluciones tomadas en congresos, grandes protestas y follones, dice: no hay necesidad de discutir la credencial del militante este, de Arlandis, siguiendo los acuerdos de la Confederación, está invalidada. Él mismo lo dice, está invalidada, por lo tanto, con decir que no se admite, está terminado. Este es el caso, y por otra razón, no hay necesidad de que tantos hombres aprofiten a otro cuando, sin violencia, se le podría haber dicho que sobraba en el local. Es decir, el propio Pestaña, entonces era secretario general de la organización, tiene que intervenir para decir, efectivamente, los acuerdos de la CNT son que cualquiera que tenga un cargo de representación ya automáticamente no puede representar a la organización. Esto es fundamental para entender cómo el anarcosindicalismo creció, se estructuró y no se dividió. No se dividió porque los políticos, una vez entrados en un sindicato, lo podemos ver, lo utilizan como correa de transmisión. Esto es un planteamiento muy interesante. Pero además de esto, podemos decir que el Congreso, por primera vez, se plantea lo que llamaríamos un plan de organización para expandirse. Y para eso crea orgánicamente lo que ellos llaman una escuela de propagandistas. Es decir, una escuela, como ahora podríamos tener una escuela de formación, una escuela en la cual una serie de militantes que tengan aptitudes o que tengan capacidad para poder dirigirse a los obreros o en mítines o en conferencias o en charradas o intervenir con la patrona. Entonces, ellos crean una escuela de militantes que es fundamental, que digo una escuela de propagandistas, que es fundamental para que la organización se vaya rehabilitando. Claro, esta escuela normalmente la utilizan para la gente más joven, para formarlos, para foguearlos, para ir creando clima sindical. Que eso es fundamental porque consideraban que las generaciones se van haciendo grandes y si por detrás no viene nada, pues es un planteamiento ya orgánico que no se había discutido aún y que es necesario que se hiciera. Sería, en primer lugar, partiendo de los propios sindicatos, de los propios comités comarcales, entonces de los que estaban más en boga y tenían más capacidad, de los comités regionales y de los comités nacionales. Y esto es algo importantísimo, porque con el tiempo esta escuela de propagandistas va a crear una militancia muy amplia y sobre todo una militancia muy curtida. Después tenemos los planteamientos que van a surgir del Congreso sobre los diferentes problemas de tipo económico o social que se estaban planteando en aquellos momentos en la sociedad española o en la sociedad de la naciente República Española. Y aquí tenemos, en la página esta, dictamen sobre la cuestión agraria y la organización de los trabajadores de la tierra. Es decir, este era un problema serio, un problema complicado, un problema al cual había que buscarle soluciones, un problema que necesitaba, pero ya, porque la situación era muy compleja, de una respuesta por parte de la organización confederada. Y aquí podemos ver los sindicatos a los acuerdos que llegan. Y uno de los acuerdos que se plantean dice, por ejemplo, por consiguiente, el Congreso fija su actitud ante la cuestión agraria formulando las siguientes reivindicaciones. Primero, expropiación sin indemnización de todos los latifundios, de esas, cotos de caza y extensiones rotulares.
declarándolos propiedad social. A ver, este concepto es fundamental, no propiedad pública. A veces confundimos lo que es propiedad pública con lo que es propiedad social. A veces confundimos lo que es escuela pública con lo que es escuela laica. Eso se confunde de una manera a veces extravagante. Una cosa es propiedad social, quiere decir propiedad de la sociedad, y otra cosa es propiedad pública, es propiedad del Estado. Una cosa es una escuela laica, que es propiedad o está funcionando como sociedad, y otra cosa es la escuela pública, que está funcionando como algo que está regido por el Estado o subvencionado por el Estado. En ese aspecto, quiere decir, ya el concepto hay que diferenciarlo y se ha pasado mucho por encima. Otra de las cosas que se plantea es la confiscación del ganado de reserva, entrega proporcional y gratuita de dichos terrenos y afectos a los sindicatos de campesinos. Es decir, cuando repartimos la tierra, no la repartimos individualmente. ¿Por qué? Sencillamente porque puede suceder que al cabo de 5 minutos alguno se la esté vendiendo. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que hace la CNT? La CNT se plantea, es decir, bueno, vamos a repartir la tierra cuando la repartamos, pero se la vamos a entregar a la organización, a los sindicatos, a la colectividad. Esa es una de las esencias del federalismo, ¿no? La solidaridad, que es la colectividad, que es la que va a hacer funcionar, podríamos decir, la sociedad futura. Porque si la tierra la vamos repartiendo, como por ejemplo, yo os pondré un ejemplo actualizado, cuando la Unión Soviética se vino abajo y se creó el capitalismo neoliberal que se está ahora puro y puro, se dieron muchas acciones a obreretes, a jubilados. ¿Qué hicieron con esas acciones? Los pillines del partido se las compraron por 4 duros. Lo más sensato hubiera sido entregarlo a las propias colectivas, a la propia empresa, a los propios trabajadores, para que hubieran gestionado aquella empresa, porque eran empresas que eran muy rentables, y más teniendo una cantidad de materias primas desorbitante, un país rico en materias primas desorbitante. Pero ¿qué es lo que se hizo? Se entregó la propiedad a los individuos, y esto, llegado el momento, ante el desconcierto, pues ¿qué hicieron? Pues vendérsela. Es aquel famoso concepto que dice, la tierra para quien la trabaja, pero eso es un concepto burgués. La tierra para quien la trabaja es un concepto burgués. La tierra siempre tiene que ser para la colectividad, porque no es de nadie más, nada más que de la colectividad. Y la colectividad puede pactar entre ellos, en un acuerdo concreto y preciso, cómo gestionamos esa tierra. Ese es otro de los planteamientos que hay que tener en cuenta de cómo se estaba estructurando ideológicamente en aquellos momentos la CNT, ¿no? Y después, por último, supresión de la renta, dinero o en especie, que los pequeños arrendatarios, rebaixaires, colonos, arrendatarios, etcétera, se ven obligados actualmente a satisfacer a las grandes terratenientes. Es decir, la Confederación no negaba la pequeña propiedad, siempre que la pequeña propiedad pudiera ser gestionada por la familia o por los que tenían la pequeña propiedad. El único impedimento que ponía era el siguiente: la pequeña propiedad la podéis gestionar, lo que pasa es que no podéis contratar a nadie, no podéis tener un asalariado, que es lo que luego posteriormente pasarían las colectivizaciones. Es decir, las colectivizaciones que se llevaron a cabo, tanto de empresas como de tierras, en el 36-39, no negaban la pequeña propiedad. Simplemente lo que decían es que si la queréis, la podéis quedar, pero recordad que nada más os podéis quedar lo que seáis capaces de trabajar. Todo lo demás quedará para la colectividad. La famosa propaganda, que sobre todo se ha emitido desde el marxismo, desde los políticos y desde la gente que le ha interesado hacer un poco de política, es que ellos lo colectivizaron todo, no. Colectivizaron lo que se podía colectivizar. Y a los pequeños propietarios les dijeron, ahí está. Lo que pasa que muchos de los pequeños propietarios, siguiendo la tradición mediterránea, de ayudarse unos a otros, es una tradición que en el campo del Mediterráneo siempre ha sido muy común, pues simplemente entraron en la colectivización. Y cuando entrabas en la colectivización, entrabas con tus apeos, entrabas con tus mulos, entrabas con tus herramientas, si te ibas te las llevabas. Lo que no te llevabas era lo que habías creado, que era difícil de cuentearlo, pero te lo llevabas pues si querías continuar con tu propiedad, trabajándola, las horas.
la necesitabas. Ese es otro de los planteamientos fundamentales que se cuecen en este Congreso. Después aquí podemos comprobar que también se discute mucho, por ejemplo, se discute mucho quién puede ingresar en el sindicato. ¿Quién puede ingresar? Entonces, en el sindicato podían ingresar los anarquistas, los anarcosindicalistas, los revolucionarios. En el sindicato pueden ingresar cualquiera, siempre que sea avalado por 2 militantes del sindicato, de la sección o del comité de fábrica. Es decir, se puede ingresar en el sindicato siendo de derechas, siendo religioso, siendo lo que sea. Es decir, la CNT nunca coarta a nadie para que entre en un sindicato. El único impedimento que le pone, es lo que dijimos anteriormente, es que si tienes un cargo político no puedes representar a la organización, porque o bien o representas al sindicato o representas al partido. A los dos a la vez no los puedes representar. Ese es el único planteamiento que había de diferencia. Pero en el sindicato pueden entrar cualquiera. Cualquiera que no sea, que no se le pueda decir, es un declarado enemigo del sindicato. Entonces, eso es otra cuestión. Entonces, en el Congreso también se plantea ya en el Congreso del 31, en caso de que la CNT tenga la opción de hacer la revolución, ¿cuál va a ser el planteamiento fundamental? Ellos llegan a la conclusión que lo fundamental en las empresas no va a ser la colectivización. La colectivización va a ser el primer paso. Es decir, vamos a colectivizar las empresas por las razones X, ¿no? Pero luego, posteriormente, vamos a dar un segundo paso, que va a ser la socialización de las empresas. Es decir, ¿cómo vamos a socializar las empresas? Eso es algo que después lo iré explicando, ¿no? Aquí podemos comprobar que a partir surge un plan que se llama Plan de Reorganización de la Confederación Nacional del Trabajo de España, y aquí tenemos ya la primera estructura del sindicato de industria. Es decir, los sindicatos de oficios se han abandonado en el Congreso del 18, ya se han creado en el Congreso del 18 de Cataluña. En el Congreso del 19 del resto del Estado se crea el sindicato de radio. Pero ahora, ¿cómo se está evolucionando industrialmente? ¿Cómo se está evolucionando, lo que llamaríamos ahora al mercado? Se crea el sindicato de industria porque el sindicato de industria es más amplio que el sindicato de ramo. Es decir, el sindicato de industria abarca más extensión que el sindicato de ramo. Y además se estructura según se puede plantear las luchas con más o menos eficacia. Por eso ya se comienza a crear los sindicatos de industria, que por las razones que nos llevará durante todo el periodo 31-36, prácticamente no lo podrán aplicar porque tendrán o la huelga del 32 revolucionario de Fígols, o la del 33 de enero del 33, o la de diciembre del 33, o los hechos de octubre, o la clausura de sindicatos brutal a partir del bienio negro, donde los sindicatos, como muchos voceros, desaparecen, y eso va a imposibilitar a que la CNT pueda aplicar los sindicatos de industria y los pueda desarrollar y puedan funcionar perfectamente. Todo esto vemos que se va a funcionar. Entonces también crean lo que llamamos las secciones. Las secciones sindicales dentro de la CNT son el arma fundamental. Es decir, la sección sindical es el núcleo organizativo más importante. Es el que tiene que funcionar. Es decir, el sindicato de Steel, por ejemplo, decimos el sindicato de Steel, el ramo del agua, es la sección sindical. Es decir, esa sección sindical puede tener 50 comités de fábrica, porque tiene 50 empresas del ramo del agua. Y cada una de ellas, de la Federación Local de Barcelona en este caso, siempre hablo de esto porque es lo más grande, para que lo entendáis, de la Federación Local de Barcelona, los comités de fábrica, esas empresas son las que se reúnen con las secciones. Pensar que la mayoría de los convenios colectivos, cuando se hacía un convenio colectivo del textil, no se hacía, por eso la Organización Confederal intentó montar el sindicato de industria, para aglutinar toda la reivindicación en una organización amplia. Entonces se hacía por ramos, entonces se discutían las secciones sindicales el convenio de la sección del ramo del agua, o discutía, por ejemplo, el convenio del punto, o discutía, es decir, el sindicato de ramo estaba dividido. Entonces la organización lo que intentaba es aglutinar todo en un sindicato de industria para tener más capacidad a la hora de negociar y poder movilizar y tener más presencia allá donde fuera necesario. Pero si vosotros miráis, hay una cosa muy interesante
de cómo se negociaba en aquella época y veréis que hay cosas que se pueden aprender y que por desgracia, por lo que sea, lo hemos dejado para otro día. Aquí tenemos, por ejemplo, el Sindicato de Industria del Arte Civil y Textil de Barcelona y sus contornos, sección de mecánicos. La sección de mecánicos, ¿qué quiere decir? Que era el sindicato parecido al sindicato del radio, que luego, posteriormente, entraría en la CNT durante la República, ¿no? Entonces decía, sección de mecánicos, bases de carácter moral y material. Y os voy a leer 3 o 4 artículos. El artículo número 1, ese es lo que presentaba la patronal para negociar con ellos. Reconocimiento del sindicato y delegados de fábrica. Eso parecía, en aquellos tiempos costaba, ¿eh? Por tanto, era una de las reivindicaciones básicas. Artículo número 2, reconocimiento de la bolsa de trabajo. Es decir, los sindicatos, cuando se hablaba que, por ejemplo, lo importante de la propiedad era para la sociedad, no para el Estado, ellos decían, la bolsa de trabajo la tiene que controlar el sindicato y la patronal. No podemos dejar la bolsa de trabajo en el Estado porque no le encuentra faena a nadie. Entonces, ya se habían dado cuenta, aunque los marxistas o los nacionalistas estaban a favor de controlar al Estado, por razones ideológicas, los que se movían el día a día en el sindicato se daban cuenta que para que el sindicato funcionase, si no tenían una bolsa de trabajo eficaz, el sindicato no funcionaba. Por tanto, ellos querían controlar la bolsa de trabajo. Y si no controlaban la bolsa de trabajo, que la controlaba, por ejemplo, en aquellos momentos la patronal, le discutían la parte que ellos podían tener. Es decir, la patronal tiene el 30% y nosotros tenemos el 70%. Con eso, ¿qué es lo que conseguían? Conseguían dos cosas: que los militantes más comprometidos no los pudieran echar porque ellos controlaban la bolsa de trabajo. Fundamental. Y segunda, que los obreros se afiliaban al sindicato. Entonces creaban un sindicato grande. Es decir, una estrategia muy bien ideada, porque si dejas tú la bolsa, y lo podemos ver ahora actualmente, dejas la bolsa en poder del Estado, ¿y a quién le encuentra faena al Estado? A nadie. Y lo único que crea es una burocracia que no sirve absolutamente para nada. Y después, en el artículo 3 decían, los patronos vendrán obligados siempre que necesiten un obrero a pedirlo a la sección de mecánicos, respondiendo a la sección de que los obreros reúnan las debidas aptitudes para el trabajo que se les ha encomendado. Es decir, el sindicato creaba una lista, pero creaba una lista de tipo social, con la problemática que había de la gente que necesitaba el trabajo antes. Si por ejemplo estaba casado y tenía hijos, pues se le daba antes la faena con uno que estuviera soltero, pero eso no quiere decir que al soltero lo dejaran fuera. Es decir, creaba una lista de tipo social y con eso se quitaban lo que llamábamos el clientelismo, que ya tenía la parte patronal, porque la parte patronal me metía a los suyos. Y aquí os podría estar leyendo cosas muy interesantes, pero que por el tiempo no es necesario. Después, también podemos hablar de los comités de fábrica y de taller. Los comités de fábrica y de taller de aquella época aglutinaban a varias secciones. Eran comités que luego, posteriormente, se constituirían en lo que llamaríamos organización más amplia, pero eran comités de fábrica y de taller que aglutinaban a varias secciones, porque dentro de la sección textil pues podías encontrar mecánicos, ramo de la... Había empresas que hacían todo el proceso, por ejemplo empresas como las que había en Berga, Colonia Rosal, que tenía unos 1.500 obreros. Aquella empresa comenzaba con las balas, tal como se las traían, y salía con los aprestos o con los acabados. Es decir, tenía todo tipo de secciones. Por tanto, el comité de taller, el comité de fábrica o el comité de taller de Colonia Rosal, que tenía 1.500 afiliados, tenía sus diferentes secciones. Y esas diferentes secciones enviaban cada sección un delegado al comité de taller, y ese delegado era según los acuerdos que había tomado la sección correspondiente. Eso es algo que a veces se ha producido y no se entiende el funcionamiento orgánico y horizontal de abajo hacia arriba. Es decir, no hace mucho me encontré con uno que decía, en una conferencia que estaba dando, que el sindicato del textil de Barcelona, que entonces tenía 60.000 cotizaciones durante plena guerra civil, se reunía en la calle tal y en el local tal
con una asamblea, y en esa asamblea nada más asistían 200 personas. ¿Cómo podía ser eso representativo del sindicato textil? Y sí, incluso hacía una investigación histórica diciendo que no existía la representación democrática en el seno de la CNT, que eso era simplemente ciencia ficción. El planteamiento era, es que no se había dado cuenta de que no era una asamblea de sindicato, era un pleno de delegados de secciones al sindicato textil. Es decir, delegaciones directas desde los comités de fábrica se elegían, esas delegaciones directas de los comités de fábrica pasaban al pleno de sección correspondiente, ese pleno de sección se reunía, tomaba acuerdos y enviaba a sus delegados, en este caso aunque había tantas secciones, enviaba a sus delegados al sindicato. Para enviar delegados al sindicato, si el orden del día de lo que se tenía que discutir eran 8 puntos, se enviaban 9 delegados. Y se enviaban 9 delegados porque cualquiera de los militantes que se enviaban podían estar en una comisión. Si los 8 entraban en una comisión, alguien se tenía que quedar en sala para seguir defendiendo los acuerdos del sindicato. Entonces, a veces decías, bueno, pues había 200, es que las secciones enviaban muchos delegados. Entonces se enviaban muchos delegados. Se podían enviar los delegados directa o indirectamente, pero indirectamente los delegados no tenían la facultad de discutir, proponer, hacer, siempre que luego se lo rectificara el sindicato. El delegado indirecto, en este caso comités correspondientes, tanto de comités locales o marcales o comité nacional o el que fuera, simplemente se tenían que ceñir sus intervenciones a los acuerdos que llevaban por escrito y ya presentados anteriormente. Eso es el funcionamiento que había. Y luego, como os explicaba antes, durante la clandestinidad, posteriormente a partir del año 32 con la aplicación de la ley de vagos, con la aplicación de la ley del 8 de abril del 32, etcétera, 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 los sindicatos se iban clausurando. Entonces el local, por ejemplo el sindicato de la construcción, que estaba en la calle Mercader, allá al lado de Villa Layetana, que era un sindicato muy importante, pues si clausuraban el local, la gente ¿dónde iba a cotizar? Entonces se crean los comités de barriada. En los comités de barriada están representados todos los sindicatos. Y eso sirve para que se puedan ir recogiendo en las fábricas o en los lugares que se pueda cotizaciones. Es decir, que no falte la capacidad que la organización tiene para ir recogiendo cotizaciones. Ese es uno de los ejemplos de planteamientos por qué se crean los comités de barriada. También se crean con el objetivo de que los sindicatos, al ser tan grandes, a ser tan inmensos, los que iban normalmente al sindicato eran los delegados directos. Es decir, todos los conflictos, todas las situaciones se solían crear normalmente o en el comité de fábrica, es decir, la propia fábrica, con los delegados o paqueteros que había, o bien en el comité de barriada, donde se creaba la organización a pequeña escala y se podía continuar militando de una manera activa, es decir, haciendo un trabajo constante. De otra manera, era un sindicato con 30.000 afiliados, pues normalmente los que están allí, los que están trabajando, si van 10 o 12.000, pues es que no caben. Por ejemplo, el sindicato de Testigo o otros tipos de sindicatos, las asambleas que hacían normalmente las convocaban en civiles. Luego también podemos ver cómo se crea, y fundamentalmente, la Federación Nacional de Industria, y la Federación Nacional de Industria es un intento que no funcionará hasta 1936 por las razones que anteriormente he explicado, es decir, por las razones de clandestinidad, de clausura de sindicatos, de luchas concretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas federaciones nacionales de industria se crean con el objetivo de aglutinar a los sindicatos de industria de todas las localidades que pueda haber, o bien en una comarcal, o bien en una regional, o bien a nivel nacional. Y para ello funcionarán orgánicamente como funciona normal y corriente, es decir, creando por medio de plenos o de asambleas de delegados directos o asambleas de militantes cuando se trata de plenarias. Es decir, el funcionamiento es para reorganizarse mejor. Las federaciones de industria nada más trabajan a nivel industria, es decir, a nivel de su ramo o a nivel de su sindicato de industria, mientras que lo que podríamos llamar las federaciones locales o las federaciones regionales lo aglutinan todo, es decir, tanto la cuestión social como la cuestión sindical, como otro tipo de cuestiones.
Y aquí vamos, por ejemplo, a lo que funcionaba en aquellos momentos con más capacidad, que eran las federaciones comarcales. Se le había dado mucha importancia a las federaciones comarcales porque las federaciones comarcales podían aglutinar o sindicatos de ramo o sindicatos de oficios varios. Y tenían más capacidad a la hora de convocar, de estructurarse, de luchar, de tener una especie de funcionamiento orgánico más eficaz. También encontramos algún tipo de sindicato que orgánicamente se monta, como puede ser el Sindicato Nacional del Petróleo o el Sindicato Nacional de Teléfonos, que se monta como sindicato a nivel, podríamos decir, central, y tiene unas subsecciones que son a nivel regional, que funcionan como un sindicato de industria normal y corriente, como funciona una federación local, como funciona un sindicato, con sus secciones sindicales, y en este caso las secciones sindicales podríamos decir que son unos comités regionales, y lo que son comités de fábrica, podríamos decir que son las federaciones locales, a nivel de sindicato nacional. Y también aparece, como podríamos decir, alternativa al sindicato de oficios varios, el Sindicato Único de Trabajadores. En ese Sindicato Único de Trabajadores se crea como sindicato porque no hay capacidad para crear un sindicato de ramo o porque no se ve conveniente crear un sindicato de ramo, aunque se tenga la suficiente afiliación, pero por razones operativas y aconsejables no es necesario crearlo. Se crea el Sindicato Único de Trabajadores, que también aglutina a todos los diferentes trabajos, y en esos tipos de trabajos, si por ejemplo el trabajo del textil, el trabajo de la construcción, el trabajo del metal, hoy se le llamará sección sindical. Ese es, podríamos decir, es lo que el sindicato, el Congreso del 31 deja en materia orgánica como algo fundamental, como algo importante. Después, otra de las cosas en la cual se plantea la CNT es, ante la depresión del año 1929, la CNT debe dar una serie de respuestas. Entonces se plantea una serie de respuestas de tipo social o de tipo económico. Ellos dicen que para solucionar el paro, lo más eficaz en aquellos tiempos es repartirse el trabajo. Es decir, repartirse el trabajo en el aspecto de decir, si por ejemplo en una empresa somos 100 y no llegamos todos a las 8 horas, pues vamos a hacer 6 horas, pero vamos a poder trabajar todos. Ese es un acuerdo muy concreto. Otro de los acuerdos que también llegan y que se plantean diferentes sindicatos es, por ejemplo, el decir, si nosotros, somos los que hay en el sindicato, recibimos subvenciones, recibimos asignaciones, con el tiempo nos acostumbraremos y no nos gustará, es decir, es una reflexión que ellos hacen, y no nos gustará ir a trabajar. Es un planteamiento que ellos se hacen, dice, lo más sensato es repartirnos el trabajo y poder trabajar todos, porque de esa manera creamos una actividad, creamos una forma de ser y creamos sobre todo una predisposición hasta, porque claro, ellos siempre se plantean que la revolución llegará tarde o temprano, por tanto lo que tenemos que tener es al movimiento obrero trabajando y cualificado para llevar a cabo la revolución. No podemos estar en una situación de indefensión, que sería el caso este, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Y aquí en las reivindicaciones, por ejemplo, dice que el tipo de salario mínimo debe ser estudiado y fijado en cada región por la Asamblea Regional de Sindicatos, que tendrá en cuenta las necesidades que todo hombre tiene derecho a satisfacer. Es decir, se plantean, si es una organización confederal, por tanto es una organización federal, ellos dicen, habrá regiones que con 100 pesetas podremos ir tirando, pero habrá otras que necesitaremos 120 pesetas. Entonces, lo lógico sería que se negociara con la patronal en unos por 100 pesetas y en otros por 120 pesetas, porque la situación con la carestía de la vida o la inflación está en este modo determinado. Segundo, que al establecer el tipo de salario mínimo se indique el índice actual de la vida para poderlo modificar automáticamente. Es lo que hablamos ahora del IPC, ¿no?
Eso ya se lo estaban cuestionando también, quiere decir, que no eran sindicatos, como muchas veces se nos intenta presentar a una CNT llena de tíos que no sabían ni leer ni escribir, ni sabían ni ir para aquí ni para allá, sino una colla de salvajes que lo único que se dedicaban era a dar saltos. Sino teníamos una organización estructurada y eficaz, y que sabían en momentos determinados dar las consignas y las respuestas coherentes. Después otra de las cosas que ya me he referido antes es la disminución de la jornada de trabajo. Pero esta disminución de la jornada de trabajo debería ser no solamente de una forma mecánica, es decir, si en un mes se trabajan 6 horas, a lo mejor el próximo mes se pueden trabajar 8. Sí, sí me explico. Es decir, hay esta opción. Esta opción también la he recogido. Luego hacen aquí un análisis impresionante sobre el paro forzoso y sobre la crisis del 29, que si leyeras la documentación dirías, coño, pues tío, están haciendo un análisis parecido al que estamos haciendo nosotros ahora. Ojalá nosotros lo hiciéramos, porque muchas de las cosas que aquí se dicen, nosotros nos las pasamos por encima, es decir, no llegamos a esa capacidad. Pero bueno, esto es muy largo y al final no sé cómo acabaríamos, porque ya el tiempo ya son las 7:10 y no sé cómo vamos a hacer. Entonces, también se plantean lo que es las publicaciones, lo que podríamos decir, lo que necesitan, para ellos darse a entender, y sobre todo para publicitarse. Entonces, en aquel momento se planteó la creación del famoso diario de la CNT. No sé si lo habéis visto ninguna, pero había existido, y lo habéis visto en alguna ocasión, lo que era CNT había la Soli y todos los voceros normales y corrientes, y luego se creó a nivel nacional un diario que se llamaba CNT. El objetivo era con ese diario poder llegar a todos los sitios, porque a veces desde Cataluña, que es donde se fabricaba la Solidaridad Obrera, pues se encontraban que con las clausuras constantes que había por parte de la administración y por parte del gobierno, pues muchas veces las Soli es que no salían. Entonces ellos buscaban otro tipo de diario, aunque en alguna ocasión, y muchas veces habían utilizado algún diario inglés, como era La Tierra, que era Fin, en el cual, pues bueno, las consignas que no se podían sacar en Soli, o que luego no se podían sacar en CNT, se sacaban en La Tierra, donde había una facilidad para conseguir esto. Después de aquí tenemos el tema octavo, que es el último tema, y es lo que nos habla la CNT ante las Cortes Constituyentes, es decir, el planteamiento de la política. Ya anteriormente me he referido más o menos a cuál era el acuerdo que había, y es decir, no hay una oposición frontal, como a veces se ha querido ver, contra la política, contra los políticos. No ha habido esa posición frontal que siempre se está hablando, que siempre se le ha dicho a los hombres de la CNT o a las mujeres de la CNT, que ellos siempre estaban en contra de la política, pero sí que ha existido una lucha contra los políticos que han intentado entrar como titular dentro de la CNT. La CNT ha hecho las campañas de abstención, pero las campañas de abstención que ha hecho tampoco han sido campañas muy prolíferas, tampoco han sido campañas de una idiosincrasia brutal, sino más bien han sido hechas por las específicas que existían dentro de la CNT, como podía ser la FAI, las juventudes, los grupos anarquistas, los ateneos, que eso sí que han hecho una campaña militante con la abstención, ¿no? Pero lo que es la organización confederal, o que haya editado carteles, o haya sacado algún titular en algún medio de comunicación, si los leemos profundamente, vemos que tampoco son de una forma muy exigente, ¿no? Siempre se ha intentado decir que muchas veces se han perdido elecciones, como se perdieron en el 33, por culpa de la gente de la CNT que no fue a votar. Luego se hace un análisis con papeles en la mano sobre la abstención y vemos que la abstención prácticamente es la misma. Es decir, la del 31, la del 33 y la del 36 varía muy poco la abstención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay gente que votaba socialista o izquierda republicana y empezó a votar la CEDA o a la RODES. Así que claro, y los votantes que habían votado toda la vida. Que no era porque la CNT dijera que no hay que votar o hay que votar. La mayoría de los obreros hacían simplemente lo que les parecía bien. Las campañas que se hicieron, si los vemos, está hecho normalmente por los anarquistas. Y los anarquistas, aunque estaban en la CNT y la ideología era libertaria, no eran mayoría, es decir, contando uno por uno,
no era mayoría, a ser la mayoría del movimiento obrero, confiaban en los anarquistas, que consideraban que eran los únicos que les podían solucionar los problemas, o que eran los únicos que eran honrados, o que eran los únicos que eran eficaces. Y yo siempre pongo un ejemplo, cuando estalla la Guerra Civil, en 1936, en los primeros momentos, antes de que llegue el año 37, coges de todos los partidos políticos de Cataluña, como el resto del Estado, de los que lo han pillado los nacionales en su territorio, y dices, ¿cuántos han muerto en el frente? Y ves que ninguno. Sin embargo, la CNT tiene a dos, eso podríamos decir lo que llamaríamos ahora, máximos dirigentes, unos de Urrutia y otros escasos. Es decir, militantes de mucho prestigio que caen en la lucha, mientras que partidos que presumen de luchadores, lo único que hacen es enviar al pueblo a luchar y ellos se lo quedan mirando. Eso es un ejemplo concreto de por qué la gente confiaba en los hombres de la CNT, porque tenían algo que los demás no tenían. Eran gente que tenían esa honradez y sobre todo tenían ese carisma que daba la sensación de que eran buena gente. Es decir, que lo que decían era creíble. Lo otro te podía vender una moto, te podía vender dos motos, te podía vender tres motos. Pensar que en aquella época, en el 31, periodo 31-36, las listas eran abiertas y en las listas se podía apuntar cualquiera. Es decir, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña llevaba en su seno muchos federales. Y ahora que vemos una Esquerra Republicana tan nacionalista, llevaba en su seno a muchos federales y yo a veces pues te haces de papelotes y dices, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Es decir, hay gente que se la está soltando por un lado por otro, a veces busco el papel, no lo encuentro, pero bueno, ya suele pasar, ¿eh? Pero por ejemplo yo tengo aquí los documentos de cómo funcionaba en aquellos momentos la política. La política en aquellos momentos, ya he dicho anteriormente, el único partido constituido que tenía Casado en todos lados y que funcionaba con sus mafias y con su clientelismo era la Lliga. Los demás simplemente eran listas electorales, por más que diga, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, Juventud Federal de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya dicen que lo de federal, que no les hablas. Juventud Federal. Y aquí tenemos Centre Republicà Federal, Fermín y Galán, de Sarrià del Ter, Girona, de Esquerra Republicana de Cataluña. Podríamos encontrar miles de papeles que hablan de una Esquerra Republicana Federal. Por lo tanto, no sé si me entendéis, con eso yo creo que he sido explícito, ¿no? Y a partir de aquí, en el seno de la CNT, debido a la convulsión que hay, se plantean las primeras, podríamos decir, divergencias dentro del movimiento obrero. Esas divergencias, que a veces se han enfatizado mucho, y sobre todo que se les ha dado un protagonismo que en el fondo no han tenido, vienen determinadas por lo que podríamos llamar el Manifiesto de los 30. El Manifiesto de los 30 fue un manifiesto que firmaron la vieja guardia de la CNT y unos cuantos políticos, que luego serían los partidos políticos. Tener en cuenta que ningún peso pesado de la CNT se fue de la CNT. Ni se fue Peiró, ni se fue Llorens, ni se fue Fornells, ni se fue López, ni se fue ninguno de los hombres importantes de la CNT, ni incluso ni Pestaña. Pestaña se fue al partido político, pero no se fue a otro sindicato. Sin embargo, los políticos, es decir, la mediocridad que la política tenía introducida en la CNT, tipo Viriaella, Boix, algunos del PUM, sí que se fueron a partidos políticos. Pero los pesos pesados, los hombres importantes, los que habían firmado la mayoría del manifiesto de los 30, los que eran el Prat, los que eran Pompey y toda esta gente, ninguno abandonó la CNT. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, cuando os hablen del trentismo, yo desde mi punto de vista considero que fue un enfrentamiento de tipo generacional, de una serie de gente que ya tenía muchos palos en las espaldas y que veían que el proceso revolucionario que querían llevar a cabo los jóvenes era muy precipitado y que corría muy deprisa. Y que ellos consideraban que había que hacer la misma revolución, pero con un poco más de lentitud. Ese era el único problema, era un problema táctico. Ellos mismos, en sus voceros, que saquen como el combate, como el vertical, como el sindicalismo, en esos mismos voceros, si veis los artículos que allí se plasman, veréis que no hay ninguna diferencia ideológica con los artículos que se están planteando pues, en Tierra de Libertad, en el suplemento de Tierra de Libertad o en la propia SOCIE.
cuando pasan de unas manos a otras. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces le damos mucha importancia a creer que el trientismo era un sindicato, era un sindicalismo. Esto, por ejemplo, lo han hecho varios catedráticos, historiadores de renombre que están en la universidad, en el intento de encontrar un movimiento obrero nacionalista. Claro, no lo han podido encontrar porque no había ni no hay aún. Es decir, con el tiempo a lo mejor sí que habrá un movimiento obrero nacionalista, pero no había. Entonces, en ese movimiento obrero nacionalista, ellos han intentado buscar, incluso han subvencionado con grandes becas, con grandes presupuestos, para que se hagan tesis doctorales que al final han acabado todo en nada, porque no había documentación y además no había base para crear ese movimiento obrero. Eso es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Luego ya, si acaso, ya hablaremos sobre el tema. Entonces, ahora vamos a ir al periodo orgánico del 31-33, con los hechos de Fígols del 32, con el levantamiento, la revolución de enero del 33 y terminando con lo que podríamos llamar otro levantamiento o revolución del diciembre del 33. A partir de ahí se produce en el seno de la CNT lo que llamaríamos la gimnasia revolucionaria. En esa gimnasia revolucionaria, las específicas que se mueven dentro del movimiento obrero catalán son muchas y variadas. Es decir, parece que nada más conozcamos CNT o de la FAI. Es decir, no. En el movimiento obrero se mueven muchas específicas. Uno es el grupo Nosotros, que es fundamental, tiene su propia específica, es el grupo Nosotros, con su propia infraestructura, sus propios comités de apoyo, sus propios grupos organizados, sus propios contactos. Se calcula que en Cataluña debían controlar unos 1.500 o 2.000 militantes. De ahí vienen los famosos amigos de Durruti, que luego se lo inventarán los trotskistas, como diciendo que era algo que habían sacado a mano. No, ese es el grupo Nosotros, con toda su infraestructura, toda su infraestructura. Luego tenemos lo que es la específica en sí, lo que es la FAI. Pero la FAI en aquellos momentos más bien era un grupo de tipo intelectual, tipo cultural. Si no lo tenéis que ver en sus publicaciones. Es decir, por ejemplo, en lo que sacaban ellos. Este es el suplemento de la FAI del año 32, que era un suplemento cultural. La gente que escribía, eran todos artículos de fondo, eran artículos teóricos, eran artículos de transformación, es decir, había pocos artículos sindicales. Es decir, eran artículos de la futura sociedad libertaria. Aquí tenéis un tomo y aquí tenéis otro tomo. Esto es fundamental para ir entendiendo. Y aquí escribía pues mucho, un gran tipo de gente dentro de los sindicatos. Es decir, gente que tenía pues, una capacidad determinada para poder hablar o discutir o pensar sobre el tema aquel determinado. Luego existían lo que yo luego llamarían comités de defensa y que se llamaban en primera plana comités de intervención, que se crearon en el año 28. Y se crearon en el año 28, los creó precisamente Pestaña y el entorno de Pestaña, con el intento de que estos grupos mantuvieran lo que era la organización clandestina. Y son grupos que sí que son sindicales, son grupos sindicales, no son grupos de la específica. Eso no quiere decir que alguno de sus miembros pertenezca a la específica o a las diferentes específicas. Luego tenemos la gente de las juventudes libertarias, la gente que está militando en las juventudes libertarias. Pensar que muchos de los sindicatos tenían sus juventudes libertarias. El sindicato del textil tenía las juventudes libertarias del textil, quiere decir, la cantera para continuar, que el sindicato continuara existiendo y tener un flujo de militantes importantes. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando se habla de todas estas convulsiones. Entonces, las convulsiones del 32, en Fígols, del año 1932, yo escribí un panfleto hace ya muchos años, que esto es un panfleto, La Revolución Albergará, del año 1932, y aquí explico, a grosso modo, cómo se produjo aquel hecho. En el año 1932 se plantea en la comarca del Alto Cardanel y del Baixes intentar los grupos anarquistas que se reúnen allí, de las diferentes tendencias, tanto FAI como Juventudes, como Grupo Nosotros, como grupos de defensa, en una reunión que tienen se plantean, ¿sería posible implantar el comunismo libertario? Era gente joven, tenían ganas de guerra. El acuerdo que se llega por parte de todos es que es viable.
Entonces, habrá que esperar a tiempos mejores. Entonces, los grupos de Fígols, que estaban dirigidos por un militante bastante importante, teóricamente, que se llamaba, espera que me lo miro, para que no me desacuerdo de los nombres, que se llamaba Salvador, que era un militante que estaba en la empresa, él, con su grupo, que era uno de los grupos importantes, que era el grupo Fulminante, un grupo que ya venía desde los años 16-17 organizado, que funda la FAI en el 27, es uno de los grupos que funda la FAI en el 27 en la famosa playa de Valencia, y él dice, bueno, nosotros cuando podamos y nos vaya bien, daremos un ejemplo de qué es el comunismo libertario. Entonces ellos, en la huelga del textil que se plantea en la media y alta montaña, porque pensar que en aquellos momentos se negociaba el sector de Barcelona, se negociaba por un lado, la media montaña por otro y la alta montaña por otro, dentro de todos los ramos. ¿Por qué? Porque en Barcelona se cobraba más y en la alta montaña la organización no está, ser más conservador, se cobraba menos. Entonces, cuando se produce un incumplimiento de las bases de trabajo por parte de la patronal, los obreros del textil, todos controlados por la CNT, se lanzan una huelga. Entonces él y los grupos anarquistas de Fígols es cuando aprovechan para implantar el comunismo libertario, como una forma de que aquello, cómo tenía que funcionar. Funcionó bastante bien, no lo voy a explicar aquí porque es que no acabaría nunca, pero es interesante el planteamiento. Quiere decir, que todo venía en la óptica de que el sindicato de masas sería con la capacidad ya para intentar tentar al poder o al Estado de cuál era su capacidad. Ideológicamente hay que entender lo que los anarquistas entendían, o los anarcosindicalistas entendían en el año 31-36 por Estado. A lo mejor. Entonces, ellos por Estados nada más entendían el ejército, la policía, gobernación y el gobierno. Lo que es educación era sociedad civil. Lo que es sanidad es sociedad civil. Es decir, para ellos eso no es Estado. Es decir, para ellos es sociedad, lo que yo lo llamaremos sociedad del bienestar y otros llaman Estado del bienestar. Ellos consideraban que tanto la educación como las prestaciones sociales, como la sanidad, como todo tipo de recursos, eran parte de la sociedad. Por eso querían que las propiedades estuvieran controladas por la sociedad, no por el Estado, porque el Estado era eso, el poder, y punto. Eso era su Estado. Que hay gente que tiene por costumbre decir que los anarquistas, cualquier cosa que hable de Estado, ahora en estos momentos como es fácil hablar todo del Estado, están en contra de todo, eso es falso. Eso lo hacen los neoliberales, pero no los anarquistas. Los anarquistas tienen el pacto federal y la solidaridad, cosa que los otros no tienen. Y eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, y aquí, por la hora que es, pues me voy a parar. Y ya continuaremos en otro momento. Porque ahora me quedaría hablaros de todos los plenos nacionales que se celebraron, que están aquí todos, que se celebraron desde el 31 al 33, que hay 6 o 7 plenos nacionales y regionales, donde se van tomando periódicamente acuerdos muy concretos y muy precisos sobre la marcha y sobre los acontecimientos, y en los cuales te va explicando cómo la organización confederal llegará al año 34 y se planteará de una manera clara y concreta, es decir, la gimnasia revolucionaria se ha acabado, tío. Esto no sirve para nada. Lo único que ha servido es para darnos la sensación de que hemos creado una organización de militantes eficaces, una organización de militantes entrenada, pero que en estos momentos no nos sirve porque ya tenemos solamente en Cataluña 9.000 militantes como presos gubernativos. Preso gubernativo quiere decir que te cogen, te meten allí en algún sitio, donde sea en un barco, con un trozo de cárcel o lo que sea, y cuando les va bien te sueltan y cuando no, porque no son presos que están regidos por el régimen policial, sino es un preso gubernativo. Entonces, la CNT a partir del 34 se plantea esa situación. Entonces, en la próxima conferencia hablaremos de toda la estructura orgánica que viene después y hablaremos que a partir del 34 los políticos que habían estado criticando a la CNT
por las diferentes huelgas generales que ya han montado de carácter exigente, ellos montan octubre del 34. Además solamente lo montan en Asturias, donde les funciona, pero lo montan en Madrid, lo montan en Sevilla, lo montan en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los propios políticos montan una huelga general que saben que va a fracasar, y además violenta, que el ejército tiene que salir a la calle para reprimirla. Luego a partir de ahí vendrá pues todo lo que se hizo en el 35-36.